Hola, buenas tardes a todas. Hoy es una sesión muy especial de nuestras veladas feministas de WDI México. Hoy tenemos con nosotras nada menos que a Max Dashu. Max Dashu fundó en 1970 los Archivos de las Historias Ocultas para investigar y documentar la historia de las mujeres en todo el mundo, reflejando todo el espectro de poblaciones. Las imágenes son parte fundamental de su enseñanza. Se basa ella en registros culturales de la arqueología, la historia, el arte, la literatura oral, la lingüística y las filosofías espirituales. Tiene una colección de aproximadamente 50,000 imágenes. Es conocida internacionalmente por su conocimiento de iconografía femenina antigua, matriculturas y sistemas patriarcales, mujeres médicas y chamanas, casa de brujas y esferas femeninas del poder. Max Dashu ha hecho presentaciones apoyada en su impresionante colección iconográfica por más de 40 años en universidades, congresos, museos, centros comunitarios, librerías, galerías, bibliotecas y escuelas de Estados Unidos y Canadá, Italia, Bélgica, Alemania, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza, los Países Bajos, Bulgaria, Australia, Guatemala y México. Es autora de una serie todavía en proceso de 16 volúmenes sobre la historia secreta de las brujas. Está por salir el primer libro del segundo volumen dedicado a las mujeres en la mitografía griega, centrado en la política sexual de los mitos y leyendas griegos. Ha publicado en diferentes revistas y antologías. La página de Facebook de sus archivos, que se llama Suppressed Histories, donde publica cotidianamente, de hecho todos los días publica algo, tiene 220,000 seguidoras. Le doy la bienvenida a Max Dashu. Max, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y gracias por haberme invitada. Oh, encantadísimas. Bueno, mi primera pregunta, Max, tiene que ver con el nombre de tus archivos. Suppressed Histories, historias suprimidas, eliminadas. Esto da la idea de que no es algo que pasó casualmente. Hay un intento activo de suprimir y eliminar esas historias. Exacto. ¿Nos puedes hablar de cuáles son esas historias que se eliminan? ¿Cuál es el sujeto que las elimina y por qué lo hace? Bueno, la historia de la mujer, si vemos en total el registro cultural, es una amenaza al poder de dominación del hombre, del imperio, de colonizadores. Todas esas formas de dominación son entrelazadas, pero es una amenaza tratada como amenaza al poder macho en el mundo. ¿Y por qué las instituciones académicas o eclesiásticas, legales, todos están basados en el patriarcado? Han tratado de esa amenaza como algo que es necesario silenciar. Algunos se les hacía que no era importante lo de las mujeres, realmente no creían que había algo que significaba algo, y habían otros que se esforzaron exactamente en suprimir información sobre otras pautas de cultura en que las mujeres habitaban oficios, postos públicos, sacerdotisas, curanderas, casicas, las abuelas de los consejos indígenas. Muchos patrones que no hemos visto. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en un curso de antropología, el profesor nos dijo, bueno, hay estas culturas matrilineales, pero eso no significa nada. No es importante porque todas las sociedades del mundo han estado dominados por el hombre, como una pauta universal de la historia humana.
Y la única cosa que me fijé era matrilineal. ¿Eso qué quiere decir? Porque conocía un poco de latín y era claro que se puntaba a una ascendencia de la mujer. Y para mí significaba que debe, de un modo u otro, centrarse la mujer en la estructura social, familiar, pero también tal vez todo el pueblo tendría ese centro femenil. Entonces yo empezaba a buscar a los matriarcados. Y en esa época no había la red, teníamos card catalogs, tenía que mirar en las tarjetillas y eran hechos con máquina a escribir. Y luego, bueno, mujer, esposa, madre, la moda, las categorías que habían no tocaban en ninguna parte la realidad mundial de la mujer indígena, de la potencia económica que ejercitaba en muchas partes del mundo, o ni como inventadora o creadora de tecnología, de granjera, de construir casas, todo eso, nada, ni un suspiro de información sobre eso. Entonces yo quería saber dónde hay un lugar en el mundo, una cultura, un país donde las mujeres fueran libres. Y eso fue el punto de departure, the starting point. Un punto de partida. De partida, así. Al principio no pensé que iba a fundar un archivo, no más quería agregar evidencia, documentación de estas realidades culturales diferentes. Y estaba leyendo todo, de todo el mundo. Entonces, etnología, antropología, arqueología, la historia, claro, pero cuando se ve, especialmente en el año 1979, no habían grandes estudios sobre las culturas matriarcales, o si los habían, tenían el mismo dogma de que no significaba nada. Hablaron del matrilineal puzzle. Se les confundía cómo puede haberse una sociedad basada en las madres, en las mujeres, como centro de sociedad. No podían comprender la estabilidad de tal sociedad, porque todo el mundo sabe quién es la madre, pero el padre, ¿quién sabe? ¿Quién puede estar seguro de ello? Es por eso que el patriarcado necesita esforzar y punir a las mujeres, penalizar a las mujeres por su movimiento, su habla, su expresión sexual, todo eso, para asegurar que sepan quién es el padre. No se puede tener un sistema social sin esa forma de represión masculina sobre la libertad de la mujer, porque ¿cómo van a saber que él realmente es el padre? Right? Así que estaba al principio, bueno, estaba viviendo en una casa lesbiana en Berkeley en el año 1972, 3, 4. Y encontré a Judy Grahn, que vivía en esa época en Oakland, una de las fundadoras del Women's Press Collective, una de las primeras impresos de mujeres que existía. Y también esas mujeres habían fundado una librería, A Woman's Place, el lugar de una mujer. Y ella, como tal vez sabes, es poeta. Sus poemas fueron un centro muy influenciadora, se dice, influyente. Sí, en la comunidad lésbica, la comunidad feminista.
y iban a grabar una de sus poemas, The Common Woman Poems, los poemas de la mujer común, o poblana, digamos. Iban a grabarlo en un disco. Había una banda en Los Ángeles llamado High Risk, Alto Riesgo, de mujeres, funk band, en inglés diríamos. Entonces iban a grabar este disco con un poema de Judy Grant a un lado, a otro lado, la canción es una de las canciones de la banda. Por ellos encontré a Donna Deitch, que en ese momento era estudiante en UCLA, Universidad de Los Ángeles, y iba a ser una de las primeras documentales sobre la mujer o feministas. Entonces, ella quería tener una sección sobre la historia de la mujer. Y yo vine a Venice y trabajaba con ella como consultadora histórica y fuimos a las universidades con una cámara sacando fotos con un copy stand mecánico y para poder hacer película después. Pero ella tenía un fuego en su estudio y de suerte me había entregado duplicados de las diapositivas. Entonces yo empecé con unos 300 diapositivas que habíamos hecho de la cultura Jomon en Japón, de varias culturas en México, Norte África, Oeste Asia, en todas esas partes del mundo que podemos encontrar algo que nos mostraba una expresión de la mujer diferente de lo que conocíamos en la cultura masiva, the mass culture, Sí. en las medias. Entonces encontrábamos, porque yo ya había descubierto que había esa pauta de figurillas femeninas en muchísimas culturas antiguas del mundo. Y por andando de colegio a colegio encontré a más fotos y teníamos una colección. Entonces por eso empecé a enseñar con las imágenes. Porque en esa época, en los años tempranos de los 70, las mujeres estaban hambrientes, tenían gran hambre por un sed, por otras visiones de qué puede ser la mujer. Y se interesaban a las diosas, a las matriarcas, a las amazonas, a Safo, todo eso. Entonces yo empecé a hacer presentaciones de diapositiva en los cafés, librerías, centros de mujeres en esos años. Y era muy potente de ver cómo no solo hablar de la historia de la mujer, pero poder probarlo, el sentido que se transmite de las fotos de una sacerdotisa Fon en Dahomey bailando con mucho espíritu, o esas figurillas o estatuas de diosas, o una anciana que es también la curandera de su pueblo en el norte de Asia o en el centro de México, donde quiera que sea, las curanderas y todo eso. Es como un sentido físico en el cuerpo que experimentamos de ver algo diferente, de las fortificadas que vemos en todas partes con, advertising y todo. Entonces, y cada vez que hice una de estas presentaciones, se me preguntaban, ¿por qué no sabemos, no nos dijeron sobre estas mujeres que existen tales imágenes, monolitos de antepasadas o lo que sea? ¿Por qué no sabemos? Enojadas. Y realmente
con mucha razón, porque ha sido withheld, Retenido. retenido y retirado y cancelado y oculto por todas modas. A veces era deliberado, a otras veces no sabían lo que faltaba, porque no, la mujer era no más algo en relación al hombre, un instrumento. Y como dice Sheila, el prerrogativo sexual macho. Sí, la prerrogativa sexual de los hombres. Yeah. Déjame decirles a quienes nos están escuchando que al final de esta entrevista, charla contigo, vamos a presentar algunas de esas imágenes que forman parte de tu archivo para que aguarden con ilusión ese momento, pero mientras hay muchas cosas que preguntarte y mucho que conocer de ti, de tu trabajo, de tu obra. Hablábamos ahorita de este afán de suprimir la historia antigua de las mujeres, cómo no se nos, cómo falta acceso a esas imágenes de mujeres poderosas de la antigüedad. Y hoy en día se habla del borrado de las mujeres, tú sabes, el borrado jurídico, el borrado de las mujeres en el lenguaje, el borrado nada menos que del significado de mujer. ¿Tú ves alguna relación entre eso que pasa hoy en el siglo XXI y lo que pasaba hace Sí, claro, miles de años? porque no se debe ninguna manera poner al centro a la mujer. La mujer no puede hablar. La mujer no tiene autoridad de definirse, de denominar qué es mujer. Todo el análisis debe siempre estar controlado por los hombres o por los machos, digamos, por los chauvinistas. you know, es una herencia del patriarcado que no hemos, aunque tuvimos más de un siglo de acción feminista, esos imperativos culturales van muy profundo en la cultura. No hemos enfrentado realmente, nosotras sí, en nuestras vidas, sí, pero en la cultura a largo, no han enfrentado a los legados, legacies, Las herencias, las esta herencia herencias cultural. culturales que están como magnificados, magnetizados en la cultura, los valores, el conducto, los códigos de cómo las mujeres deben hablar o no hablar, cómo portamos en el cuerpo, cómo nos presentamos, todo eso. Tuvimos cambios que hemos logrado por empleos, por un poco mejor pagado para las mujeres. Hemos levantado el problema de la violencia total que enfrentamos como mujeres en el mundo, pero un análisis de cómo el imperio masculino domina a todas esferas culturales todavía no se ha ocurrido a mucha gente, incluso a las mujeres. Y por eso son they're vulnerable, vulnerables a tales doctrinas que les dicen que la mujer es privilegiada como mujer y todos esos conceptos, porque la sociedad no ha digestado, ¿se dice? Digerido. ¿Ah? Digerido, no ha digerido. No. Cuando se come algo y luego se digiere, sí, no ha digerido, no ha asimilado. Sí, eso sí. Y las lecciones de esta dominación. Entonces tenemos, y como Gerda Lerner nos enseñó, las mujeres en cada generación o siglo tienen que otra vez reclamar, redescubrir las sabidurías de las mujeres que iban antes y el análisis que hicieron ellas y cómo se esforzaban a denominar lo que estaban sufriendo. Pero los de los años
70 tuvimos que hacerlo todas de nuevo porque las mujeres de los años 20 lo tenían que hacer y antes de eso las mujeres del siglo XIX y luego los años medievos. Eso era la obra de Gerda Lerner, bien entendido que eso solamente habla del registro cultural escrito. Tenemos un mundo de mujeres con tradiciones orales indígenas que por muchos años eran casi, we couldn't even reach them. No alcanzamos a encontrar esas voces porque no eran disponibles en prensa. No habían libros, especialmente no libros escritos por esas mujeres. Los etnógrafos escribieron libros sobre ellas, anisalando a ellas, pero no por ellas, pero en los años pasados, como en los 34 años pasados, han empezado a aparecer libros por esas mujeres, con su propia análisis, propia expresión de la cultura y cómo fue para las mujeres en esas culturas. Algunas fueran matriculturales, otras más patriarcales. Tenemos todo una mezcla porque no es cosa sencillo todo eso. Es muy complicado. Hay muchos patrones. Las mujeres muchas veces me preguntan, ¿cuándo empezó el patriarcado? Y no hay una respuesta a eso porque ¿en qué parte del mundo estamos hablando? En el sudoeste de Asia hay una cronología, es muy diferente en el Ecuador, o sea, en partes de lo que ya se llama México en Estados Unidos. La cronología varía mucho. A veces el patriarcado viene al momento de conquista por los europeos, o sea, por los árabes en las conquistas musulmanes, que también hay muchos patrones que estudiar en eso. Sí, y bueno, también hay, bueno, yo me imagino que el hecho de entender, aunque no se sepa exactamente cuándo empezó el patriarcado, tan solo el hecho de saber, como dice Gerda Lerner, que tuvo un inicio y no es algo que haya nacido con el ser humano, sí, ya da esperanza. El patriarcado tras histórico. Ajá. Por otro lado, también encuentras hombres, sobre todo, pero también mujeres que dicen, el patriarcado ya terminó. ¿Cómo pueden decirlo cuando en los Estados Unidos tenemos 4 mujeres por día asesinados por hombres? Bueno, y en México, ¿para qué En te México digo? peor. Pero, es una negación como impulsiva, es automática la negación de la violencia que sufrimos y la manera en que el trabajo de la mujer sostiene a todo el mundo. El capitalismo y el imperialismo no existiría sin el patriarcado al fondo, esa fundación de toda dominación. Sí. Decían en la antropología que en la antigüedad muy temprana, la esclavitud fue la esclavitud de la mujer, porque asesinaron a los hombres y tomaron cautivas las mujeres. Sí, fueron las primeras esclavas. Ajá. Sí. Pero la negación es algo que es, it's a feature, not a bug, like we would say in English, Sí, es un rasgo característico, no es un error. Sí. Ajá, Es sí. programático. Sí, como también se niega que la prostitución es violencia contra las mujeres, que las mujeres son las principales víctimas de trata, que
esto que se llama gestación subrogada es explotación reproductiva y cosificación de las mujeres. Sí, sí, la capacidad de autoengaño de la gente es asombrosa. Sí. Pero bueno, hablando de esos remotos orígenes del patriarcado, que sabemos que van más allá de la civilización griega, y volviendo a tu nuevo libro, en la introducción dices, para explicar por qué ahora vas a hablar de las mujeres en la mitografía griega, dices, después de 3000 años de echarles porras a los héroes tóxicos de la dominación, ya es hora de ver la historia desde otro ángulo. Sí. Háblanos un poco de la relación entre esos héroes tóxicos de la antigüedad griega, los dioses violadores de la mitología, y eso que hoy llamamos masculinidad, Sí. que el feminismo entiende como, por usar este término tan manido ahora, que el feminismo entiende como algo construido socialmente, no algo natural que viene con nosotros de fábrica, digamos. Sí. Entonces, De, esos héroes antiguos han sido como el fondo de la civilización del oeste, Western Civ, lo llamo en inglés. occidental. Todos tienen que, yo no quería escribir un libro sobre los griegos, porque todas teníamos que estudiarlo. No, they shoved it in our face, they forced it on us. Nos han esforzado a estudiar lo más alto, la civilización más alta del mundo, bla, 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 bla. No, pero al fin tenía que estudiarlo porque es la fundación de la civilización empírica del oeste. Las scripts. Las escrituras, sí. No, like scripts, like a movie script. Los guiones, los guiones. ¿Okay? Los guiones, los libretos. Los guiones, sí. De que son los dioses, todos son violadores. Y eso, los patrones lo vemos ahora en el cine, en los comic books, en toda parte de la cultura tenemos el héroe que es fuerte, James Bond, que tiene muchas mujeres en todos lados, es el mismo guión, el mismo programa. Y yo creo que la mayoría de la gente no están conscientes de cómo han pasado ese programa de generaciones durante las edades medievas hasta ahora, y lo están viviendo. Eso es lo que se vende. Eso es que los hombres quieren ver, y las mujeres, la novia tiene que ir con él porque él quiere ver el último película de Bruce Willis o quien que sea, cualquier maestro del universo, the masters of the universe. Entonces, por eso creo que, y lo he documentado muy en detalle en este libro. Llegó a ser realmente 2 libros, porque hay tanto escrito sobre los griegos, la cultura helénica. Pero se ve también la relación entre la opresión de la mujer, de los esclavos, de clases inferiores, colonizadas. Todas esas pautas se ven en Grecia. Entonces yo creía que, especialmente al principio, lo que me interesaba más era que yo sabía que la Grecia era patriarcado, pero mire que tienen diosas, tienen sacerdotisas con templos. ¿Qué quiere decir eso? Pero cuando leía más y más, encontré que también habían cacerías de bruja en Atenas. ¿Qué dice? Atenas. Y varias indicaciones de cosas que se van a desarrollar aún más en el Imperio Roma. Tenían, por ejemplo, la tortura judicial. Y eso era un modelo para la Inquisición, que se basaba sobre pautas romanas.
y griegas, pero no tantos. Entonces, la cacería de brujas que pasó en Europa, no solamente durante la Renacencia, pero también antes en la Edad Medieval había un desarrollo de esa persecución. Los modelos eran antiguos, aún el cristianismo. Y al principio yo no creía que sería así porque era evidente para mí, había una gran diferencia entre la iglesia y la monopolio que tenía los sacerdotes masculinos sobre la ceremonia y autoridad religiosa, teológica, y las sociedades paganas que al menos tenían sacerdotes. Pero como en el segundo volumen de esta serie, Book 2, Volume 2, Book 2, Sí. tengo un capítulo sobre las sacerdotisas y se ve también, aunque las tenían, todavía era una sociedad patriarcal y esas sacerdotisas también se extraían de las clases dominantes, aristócratas. Entonces es más complicado, pero yo sentía la necesidad de De buscar, seguir el rastro. delinear el de, desarrollo de esas formas de represión, porque sí tenían sacerdotisas, pero por ejemplo, los procesos de brujas como existían, no tenemos muchos registros de eso, pero en Atenas habían procesos de mujeres no de clase alta, pero mujeres inmigrantes de etnias diferentes, no helénicas, y estas mujeres todavía eran sacerdotisas, no porque pertenecían a una familia importante y rica que tenía un templo o acceso a los rangos del templo, pero eran mujeres poblanas, entre del clases, pueblo. del pueblo, y ellas fueron el blanco de la represión del Senado de Grecia, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra griega, no importa. Pero entonces eso, y también quería ilustrarlo, porque todo no está solamente escrito en Iliado, Odiseo, no sé cómo se dice esas palabras. Iliada y Odisea. Sí, sí. Pero también habían muchas pinturas cerámicas sobre temas mitológicos y podemos delinear las diferencias porque algunas de las narrativas son bien patriarcales y otros son lo que remane de culturas muy antiguas. Las titanides, que son las diosas antes de las diosas olimpiadas, de Olympians. Sí, las En diosas que del Olimpo. las diosas fueran muy potentes y los narrativos de violación por dioses no está muy desarrollado en esos. Esos son mitos más antiguos. Los llamaron los griegos los dioses anteriores, los titanes y los titanides. Entonces, hay algunas ilustraciones que he hecho de ellas porque tenemos, por ejemplo, en el cover, el cubierto. No. ¿En la portada? La book cover. Ajá, sí, la portada del libro. La portada del libro que van a ver más tarde. Hay una pintura de una de estas titanides que está driving a chariot. I think that's beyond my vocabulary. ¿Driving a what? Driving a chariot. Ajá, sí, una carroza o algo así. Con los caballos. No, van a ver. No necesito describir. Sí, sí, muy bien. En una entrevista, Max, te oí decir una vez que todavía vivimos con el legado de la quema de brujas, de esa quema de brujas.
del silenciamiento de las mujeres, la supresión de su palabra, que eso sigue con nosotras en un nivel profundo y no tenemos conciencia de lo omnipresente que está. ¿Puedes hablarnos un poco más de esto en particular, el silenciamiento del habla, la palabra de las mujeres, Sí. no solo su escritura, sino sus opiniones, sus teorías? Es como parte de este O son borrado, sus pero protestas, sus su protestas. resistencia. Ajá. Okay. Ya, eso pasó durante una milenia en Europa. Si no contamos con los romanos y los griegos, dejamos esto a un lado. Durante la represión hecha no solo por la iglesia, pero un conjunto de iglesia y Estado, han hecho una represión que al principio se fija mucho en cuestiones de paganismo, de mujeres que están como sacerdotisas o sabias, las brujas de la cultura original, la cultura etnia de los germanos, italianos, slávicos, célticas, todas esas culturas. Había un registro cultural de ellas. Y eso en el primer libro que publiqué fue Brujas y Paganas, mujeres en la religión popular durante los años 700 a 1100. Y estaba documentando esa cultura como que también la represión dirigida a ella. Entonces hay un capítulo, el ocho capítulos, que es sobre la casa de brujas, porque en la academia hay una doctrina que dice, oh no había casa de brujas antes del Renacimiento. Bueno, la documentación es escasa, pero sí existe. Los cronólogos y los obispos, hay varios registros, las leyes de los primeros reyes de España, de Francia, de Inglaterra, etc. Habían leyes en contra de las brujas. Y sabemos que la hoguera ya existía. O sea, si no la hoguera, como lo conocemos con un big pole, Sí, pyre, ¿cómo se diría? A pile of logs. They would just be laid onto a pile of logs to burn. ajá, sí, bueno, la hoguera. La hoguera, pero no con un palo, Ajá. pero con mucha madera. Bueno, Ajá. entonces, yo tengo varios volúmenes explicando cómo eso se desarrolló, porque era en las culturas germánicas, por ejemplo, teutónicas, tal vez se dice, un prejuicio en contra de la mujer bruja. Habían indicaciones de eso en algunas de las leyes o escrituras muy tempranos. Pero eso se combinaba con la autoridad de los obispos que se esforzaban a reprimir toda cultura que no sea cristiana o romana. Entonces, cualquiera persona que venía a encender iluminos o velas al fuente o a una gran rock, piedra o cerca de un árbol antiguo, entonces eso sería el paganismo y debían reprimirlo. Entonces las costumbres de los estacionamientos, de la naturaleza, todo eso fue hecho ilegal. Pero había un problema para los obispos porque toda la cultura, toda la gente, el calendario, las fiestas, todo todavía estaba completamente cubierto de cultura pagana. Había que hacer esta represión durante siglos y siglos y siglos. Cuando llegamos a la hora donde la Inquisición inicia como cerca del año 1200,
1232, creo, que iniciaron esto. Primeramente, en ese momento estaban tratando de reprimir a los cátaros. ¿Cátaros? Catos. Yeah. Pero muy pronto se volvieron a target. Objetivo blanco. A ser blanco de las brujas. Durante los años 1300, los teólogos escribieron mucho sobre los demonios, el diablo, y cómo el diablo controlaba la mente de la bruja y que hacía cosas terribles, y inventaron un diabolismo, una teoría que al principio de los años 1400 están clamando que la mujer está, la bruja tiene relaciones sexuales con el diablo. Y toda una obsesión pornográfica se superimpone sobre las antiguas represiones. Ahora tienen otros cuentos que vienen de tiempos romanos, de brujas que matan a los niños, que los comen, que los ponen en grandes calderas para sus ceremonias. Y eso fue el modo en que al fin alcanzaron quebrantar el consenso de los paisanos, de los peasants, Campesinos. de los campesinos, porque hasta ese momento resistían la autoridad de la iglesia, continuaban con sus ceremonias, sus bailes, la música, las fiestas dedicadas a dioses y diosas que aún en ese momento se convirtieron en santos por un nombre u otro, pero seguía como también pasó con los mayas, los dioses y diosas en disguise. Disfrazados. Y todo fue oculto, pero todavía las ceremonias continuaban. Bueno, luego, durante los años 1400, la papa, los obispos, la Inquisición se agarró con esta cuestión de diabolismo. Y o satanismo. Andan con el diablo, que vuelan a las asambleas del diablo. Y una cosa muy importante con eso fue la tortura, el juicio de tortura, porque es posible hacer a una persona decir cualquier cosa para que pare. Claro. La tortura del César. Eso también ha hecho crecer mucho la persecución. Entonces, se montó durante los años 1500, 1600, a los años 1700, especialmente en el este de Europa, porque también aquí la cronología no es igual, empezaba más temprano en este país, pero más tarde en otros, ya que vemos que hay todavía mujeres que se iban a ejecutar después del año 1800. Okay. Eso todo con fuego y con acero quemó en la cultura europea una gran totalitarismo, la autoridad total de los sacerdotes, y no solo eso, porque muchas de estas persecuciones fueron seculares. Pero los hombres siempre fueron los jueces. Las mujeres eran la gran mayoría de las perseguidas. Fueron madres que vinieron a ver la quemada y dijeron a sus hijos, querida, no quiero eso que pasa aquí. Era como una gran revolución cultural de reprimir
a las mujeres, porque cuáles fueron las acusaciones, los cargos que hicieron. Esa mujer dice eso y luego cayó enfermo mi caballo o mi ganado o mi esposa o quien quieras que sea. Esas mujeres se vieron juntas, sin hombres, allá en la selva. ¿Y qué hacían? Deberían haber encontrado el diablo. Cualquier cosa desafortunado que habría pasado, fue algo que podemos inculpar a las mujeres, a las brujas. Ujú. En Inglaterra, en Escocia, había una costumbre de que si un hombre principalmente creía que a una mujer le había hecho hechiceres como bewitched. Sí, lo había embrujado, lo había hecho Encantado. espía. Sí. Ujú. Entonces él le atacaría a la mujer con un cuchillo en la cara. Y se llamaba esto scoring upon the breath, cortándole a la mujer arriba del aliento. Ajá. Y si él puede hacerle sangrar a esta mujer, entonces se decía que eso va a quebrar el encantamiento de ella. Ajá. El Entonces, encantamiento. yo veo un gran paralelo en eso de lo que está pasando con nosotras ahora. Porque, ¿qué tenemos? Una mujer que por la diablada, demonizada poder mágica que tiene solo por sus pensamientos o por su speech, Sí, discurso. por lo. Ujú. Tiene el poder de dañar a un hombre muy lejos de ella, a un que no ha encontrado nunca. Claro, Entonces, su palabra puede es igual, hacerle mucho daño. es igual esa acusación. Es directo, es por eso que hemos visto al principio de esta represión al nombre de trans rights, que die in a fire, que mueras en un fuego, a la hoguera con ella. Um, Imágenes de la casa de brujas que empiezan a aparecer en Twitter y en Facebook, que estas mujeres son tan dañosas que cualquier cosa, cualquier ataque o golpetazo que se les dé es Merecido. merecido. Thank you. Ajá. Entonces, hay una conexión en eso. Y muchas veces también en la casa de brujas, hay mujeres también que acusan, pero muchas de las acusaciones son por hombres en contra de las mujeres. Ella hizo eso. Ella me dijo eso y luego después de eso no pude caminar porque esa mujer diablera me había dicho algo. Entonces, el habla de las mujeres es muy importante en esos procesos y a veces no hay procesos. El hombre ataque durante los años 1400 en Francia, al fin del siglo, hay varios casos escritos en el archivo real de hombres que han asesinado a mujeres a puñetazos por la mayoría. Grupos de hombres que atacan a una mujer que dicen ser una bruja y muere. Y el registro dice, y porque ella no había mantenido buen comportamiento, no ha manejado bien cómo se van las cosas, cayó enferma y murió, se murió. Entonces, el cargo real está diciendo, oh, bueno, ok, vamos a dejar a esos hombres irse libres y perdonarles porque esa mujer no sabía manejar bien la situación
y por una razón u otra murió y le perdonaron. Y vemos eso también que está pasando en el Reino Unido y en Estados Unidos en algunos casos también, que se puede atacar, asaltar a una mujer, hacerle daño, quebrantar la cabeza a veces o los huesos, y no habrá consecuencias por eso. Sí, no, y esta idea de que cuando una mujer muere después de esto que llaman rough sex gone wrong, después de sesiones de sexualidad violenta, dicen, ella consintió. Yeah, yeah. Sí, Y el único testigo es del violador o del asesino, porque la mujer está muerta, lo ha muerto. Y luego, él no puede testificar de nada, pero lo creen a él. Y es un daño de la pornografía. Lo que ha hecho es que hay tal defensa, que exista tal defensa, porque en realidad ya sabemos que eso todo es violencia de modo a otro, pero es un excusado. I don't think that's the right word. No, sí, lo disculpan. Lo disculpan, ya. Sí, sí, bueno, gracias, Max. Sí, es muy impresionante ver cómo parece que en un sentido el tiempo no pasa. Tenemos aquí una pregunta de Sandra Ramírez. Dice, desde el New Age existe la creencia de que antes del cristianismo existían matriarcados y es algo que se tiende a romantizar mucho. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, bueno, siempre quieren decir que todo es romantizado, en la edad de oro, una fantasía de algo que no existía. Es mucho más complicado que las dos ideas, porque sí existían matriculturas, sí existían, aún en Europa, otros sitios donde habíamos tenido un patriarcado hace décadas y milenios, pero es un desarrollo. Lo que Laura decía antes, yo quería comentar en eso, es que el patriarcado es un proceso histórico, no es un universal, no es un rasgo inmutable del ser humano, pero el desarrollo es complicado. Tenemos muchas épocas a probar lo que pasó y tenemos una tendencia hacia más y más dominación en todo el mundo. Vemos a esto, incluso el patriarcado, que es al centro de ello, pero en el caso de Europa, por ejemplo, lo que decías antes del cristianismo en el sudeste de Asia, como en Palestina, todavía antes del cristianismo sí existía un patriarcado. En ese área del mundo hay una gran historia del patriarcado y durante milenios cambia siglo por siglo por siglo por siglo y vemos los cambios aún desde el neolítico, edad de bronce, luego la edad de ferro, ¿se dice? De hierro. De hierro. Y sometimes I get my Italian and my Spanish mixed up. Hay muchos cambios que pasan. Y luego a veces, aunque las mujeres como consiguen retirar un poco la dominación. Y, por ejemplo, vemos en el siglo XV antes de nuestra era en el centro de Europa suddenly, de pronto se ven cerámicas en forma de senos de mujeres. Y hay en muchos países. Y vemos más del simbolismo femenino de lo que vimos antes de eso. Entonces, a veces hay como una mareada de cambio y luego la guerra viene. Muchas cosas pueden pasar, pero yo digo que he observado
en la académica. La razón que me partí de ello muy tempranito era que era doctrinal denunciar al matriarcado, a la idea que las sociedades humanas pudieran existir, que no tenían ese modelo de dominación. Y la cosa extraña con eso, he escrito una revista sobre un libro, El mito de la prehistoria matriarcado, por Cynthia Eller. Ella me enojó mucho porque ya está hablando primariamente de la prehistoria, está diciendo, pero no sabemos que pudieran existir tales sociedades igualitarias, pero al menos en el mismo momento que está escribiendo todavía existen matriculturas en los pueblos de Nueva México y Arizona, en los guajiros de Colombia y Venezuela, varias sociedades, los Mosuo en Yunnan, China, o los Minangkabau en Sumatra, todavía existen en nuestro tiempo sociedades que están estructuradas en matrilinaje, matrilocalidad, que quiere decir que el hombre viene a vivir con la mujer, y varias otras pautas de autoridad femenil o de igualitarismo social. ¿Cómo esos académicos pueden negar? ¿Cómo consiguen década de década todavía negar que pudieran existir tales sociedades antes, en tiempos antiguos, cuando todavía existían en nuestros tiempos, aunque hemos pasado 500 años del imperio europeo? Es una maravilla que continúan con esas negaciones, y la testimonia indígena es muy importante en eso, porque cuando yo empecé a mis investigaciones, yo pensaba, bueno, muchas de estas sociedades indígenas no tienen clases sociales, no tienen armadas, ni soldaderos, ni todo eso, es posible que serían más igualitarias que los reinos, imperios y todo eso. Entonces, empecé a investigar a estas sociedades, a ver si era verdad. Es más complejo porque todavía sí hay también sociedades indígenas que son patriarcales. Porque otra vez digo, la historia, el patriarcado es un proceso histórico, ya que unas sociedades nativas de Norteamérica eran matrilineales cuando llegaron los ingleses o los españoles de cualquier parte, de los franceses del continente, y otros no. Entonces la conquista para unas traía una gran caída de las mujeres de un sistema que les no favorecía tanto, que les daba justicia, pero es un cuadro complicado enfrentar a todo eso. No podemos, we can't boil it all down to a simple story. Claro, no todo puede reducirse a una historia simple. Sí, Sí. por supuesto que no. Tenemos otra pregunta del público, Max, de Yadira del Mar, que comenta: para algunos pueblos originarios de América, sobre todo de América Latina, se habla de un entronque de patriarcados. Es decir, se juntaron el patriarcado originario y el patriarcado que llegó de Europa con la conquista. Como dicen las feministas comunitarias de Guatemala y Bolivia, no se conocen a Julieta Paredes, pero si no, búsquenla en YouTube. Tiene algunos discursos muy puntados sobre ese that insight. Y la otra que recuerdo era, ¿cómo se llama ella? Es una mujer Xinca Maya, Lorena Cabnal, creo que se llama. Y las dos son las que conozco mejor,
que hablan del feminismo comunitario, que es realmente un feminismo indígena y con esos valores. Entonces, están reclamando eso, porque Julieta especialmente habla muy apuntaladamente, I'm really losing my Spanish here, muy sabiamente. She speaks in a really insightful way. Sí, habla de una manera como con mucha, este, Insight. insight, es una palabra difícil, pero con mucha, se da cuenta de muchas cosas, muy perspicaz, digamos. Sí. Pero habla de cómo los hombres indígenas dan la bienvenido al patriarcado, a los costumbres patriarcales que traían los colonialistas. Y es complicado, Natina, yo no voy a hablar por ella, pero búscala porque ella lo explica mucho mejor en español que yo pudiera. Muy bien, Lorena Carnal, gracias por esas recomendaciones, Max. Mencionaste de pasada algo que yo quería preguntarte. Dijiste que en parte dejaste la academia porque pues se negaba que hubiera un pasado de matrilineal. Y bueno, es muy impresionante tu trabajo. O sea, cualquiera que se asome a la web de los archivos, vea la lista de tus libros, vea esa investigación iconográfica y, bueno, en fin, colosal que has realizado. Y eres una investigadora independiente. Todo lo haces sola, los dibujos Así de tenía tus que ser. libros. Así Sí, eso tenía que pasar así, porque no dejarían que haga ese trabajo. Eso lo reconocí en el año 69, que no era posible perseguir esas investigaciones en ese cuadro, en la universidad, especialmente no en Harvard. Era antes de que existiera estudios de mujeres, era una broma la historia de la mujer. No era posible. Y había un tiempo durante los años 80 cuando muchas feministas retornaron a estudiar y a licenciarse en la universidad. Yo pensaba, ¿qué he hecho? Que he dejado la beca que tenía para hacer esto y ahora, teníamos escuelas libres en los años 70, pero ahora no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar este materia? Pero al fin parece que sigue el camino correcto, porque miren lo que ha pasado en las universidades. No se puede hablar como feminista con este análisis, y en las batallas, en la listserv de mujeres, estudios, Women's Studies L, en Estados Unidos, pero es internacional, primariamente norteamericanos. No era posible, al fin, de exprimir ideas que eran canónicos en los años 70 o 80. Ahora las mujeres me están escribiendo durante esas batallas que teníamos sobre la historia de la mujer y todo eso, el patriarcado, y me están escribiendo privadamente, ¿se dice? En privado. Sí, por mensaje privado. Lo siento mucho, pero no puedo decir nada porque me van a rechazar, me voy a perder el empleo o no me van a dar empleo o voy a perder funding. Financiamiento. Sí. Entonces, en ese momento me di cuenta, al fin de todo, después de décadas, hice la decisión correcta. Sí hubo en esos Tenía años. un poco de libertad, aunque en pobreza tenía la libertad de exprimirme, Claro. hasta que me cancelaron en otras plataformas. Sí, de eso te iba a preguntar. Leí en un post que pusiste en Facebook hace un par de años, hablaste del precio que has pagado por resistirte a los estereotipos sexistas o de estereotipos de género a lo largo de tu vida. ¿Cuál es ese precio, Max? ¿Nos quieres platicar?
No estoy segura de cuál post eso fue. Yo creo que es en el que hablas de la San Francisco Dyke March. Oh, sí, ya. Sí, porque, ok, en ese asunto me atacaron a la obra, a mi trabajo. Directamente fueron a atacar a mí, porque habían unos extremistas queer que habían atacado a dos mujeres que tenían afiches, ¿se dice? Sí, carteles. En el 2008, 18. Y luego me atacaron a mí porque fui la más conocida y habían hecho, they claimed, Habían afirmado que nosotras, un grupo de mujeres, vinimos al Dyke March porque el año pasado había una persona que tenía un t-shirt escrito I punch TERFs. Sí, Yo aplasto la cara a los TERFs. Entonces, yo quería ver, porque no había muchos años que no había existido esa marcha, pero yo quería ver cómo fue. Y dije a mi amiga, ella me invitó a asistir a la marcha y dije, bueno, si quisiera venir, no a solas, sería mejor que seamos muchas más que algunas, pero no quiere que nadie tenga afiches porque yo sabía que era peligroso estar ahí. Yo no quería más ver cómo fue. Y esas dos mujeres que yo no conocía trajeron afiches y el sujeto fue el daño de Lupron y los bloqueadores de pubertad. Y yo sabía que era peligroso, pero yo también no sentía que debería decir a lesbianas que no pudieran hablar otra vez de la habla de las mujeres, que no deben decir que address to point out el peligro para las lesbianas jóvenes, que eso constituye un gran peligro para las que al fin de las cosas van a decidir, bueno, yo no soy trans, yo soy lesbiano, pero todas las presiones sociales me hicieron hacer esta transición y ahora estoy retirada, pero no estoy cambiada permanente. Entonces, atacaron al momento que llegamos a la marcha y creció en tamaño el grupo que nos atacaba, pero atacaban a esas dos mujeres. Y yo estaba tratando de prevenir o de prevent. De impedir. De impedir que las golpean o hagan caer al suelo. Entonces, después reclamaron que nosotras fueran mujeres que hemos venido a la marcha de Dyke solamente con la meta de atacar y a pegar a las mujeres trans, que nosotras venimos a hacer violencia física a las mujeres trans. Eso fue lo que that was their claim. Sí, una gran mentira. Okay. Y entonces, esas mujeres que tenían las afichas escribieron en Facebook y they tagged everybody. Etiquetaron a todo el mundo. Ok, entonces aparecieron tweets que dijeron, conozcan a tus TERFas con nuestras fotos, nuestros banners de banderas de Facebook, todo escrito allí. Y de luego me atacaron. Tenía dos discursos que debía de presentar en diferentes conferencias paganas en ese año. Y primero el Consejo de las Brujas me escribió y dijo, no te vamos a pagar, no deberías venir porque hemos hecho la distancia, no tenemos nada que ver contigo. Y luego, unos meses después, había
invitaron a hacer un discurso en el Panteón, la más grande conferencia de paganos en Estados Unidos, que había presentado durante un cuarto de siglo. Yo, muchas veces, sin problema, mujeres, hombres, cualquiera, pudieran venir a mis presentaciones visibles, y luego me atacaron y no puedes presentar. Y luego eso incendió todo un abortado en Facebook y ataques, un gran daño a mi salud. Yo soy epiléptica y empecé a tener episodios neurológicos muy dañosos después de eso. Y por eso me retiré, porque no era posible todo el tiempo argumentar con personas doctrinadas en cada día. No sabía lo que iba a encontrar allá en Facebook. Entonces, y mis amigas me dijeron, pero eso también fue mi consejo, que lo más importante es proteccionar al trabajo, al archivo. Y así he seguido hasta ahora, porque es peligroso. Lo hacen peligroso que una mujer. Yo no hice nada. Yo no, aún con esos ataques, no he tenido una oportunidad de aún decir cuáles son mis opiniones sobre ese tema. Pero estamos en una situación muy seria ahora, porque enfrentamos en Estados Unidos un torno a la derecha muy peligroso. Cristofascismo. Es posible que los republicanos tomarán el tercer parte del gobernamiento, ya poseen al Corte Supremo y ya poseen a un medio del Congreso. Y todos los derechos de la mujer están en el blanco ahora. El derecho al aborto, el derecho a las mujeres ahora en algunos estados están muriendo en el parking del hospital porque, she's miscarrying. ¿Cómo se dice eso? Por aborto espontáneo. Sí. Y el hospital no va a intervenir hasta cuando el bebé está muerto. Pero la mujer también se morirá porque está en condición de sepsis. Eso está pasando ahora. Entonces, el otro peligro es que los demócratas no comprenden cómo ese problema o esas reclamas de, ¿cómo dicen? Medical care for trans children. Atención médica para la niñez trans. Pero hablan realmente de medicalización del género o de clamos de género. Entonces, es posible que si los demócratas no se despiertan pronto, como lo han hecho un poco ahora en Reino Unido, Labour está dando cuenta que esto es, la mayoría de la gente no está de acuerdo con esos policías. ¿Policies? Políticas, gracias. Qué bien que tengo una traductora. No, pero hablas un magnífico español. Que cuando me falla la palabra, no recuerdo. I don't have the retrieval. Bueno, te pasa muy pocas veces. Max, es terrible saber que has tenido que pasar por eso, ¿no? Que te haya afectado a la salud, además, esos ataques, y que vengan de fuego amigo, una pensaría, como dice la banda Amenaza aquí en el chat. Es increíble que precisamente quienes estudian la historia de las cacerías de brujas son incapaces de reconocer la cacería de brujas en nuestros tiempos. Exacto.
Es muy extraño, pero así pasó. Sí, pero mira, qué bueno que habías tomado hace tantos años la decisión de ser independiente, porque si no ya te habrían despedido de la universidad. Me Y que habrían sí, rechazado hace mucho tiempo. sí, y que sigas trabajando, haciendo esa maravilla de investigación, dando tanto por conservar esta historia que otros quieren suprimir y borrar de la faz de la tierra. Qué bueno que lo haces. Y como la imagen forma una parte tan importante de tu trabajo, vamos a presentarles, como les anunciamos a quienes nos acompañan hoy, un pequeño PowerPoint con una muestra mínima de las imágenes de tu archivo para que después se asomen. También vamos a poner, por cierto, las ligas a un par de textos en español de tu web. Pero entonces les pido a nuestras compañeras eso es que transmitan, por favor, el PowerPoint de Max para que la propia Max nos comente las imágenes y nos hable de ellas. ¿Sí? Yo desactivo mi audio. Ay. Ok, bueno, lo siento mucho, pero Aquí estás ya de vuelta. Sí, ya, ok. sí. Bueno, ¿quieren que hable sobre estas imágenes o qué? Sí, ¿nos puedes platicar un poquito de cada una Ok, sí. antes de Bien. despedirnos? Uh-huh. Ok, este fue el primer poste que hice que se llama Iconos Femeninos, Madres Ancestrales, sobre las figurillas de mujeres que encontramos en casi todo el mundo. Y se ven algunas aquí de México y de Nigeria, Japón, Italia, Morocco, Irak, el estado de Georgia, en lo que ya es Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Kurdistán, Bulgaria, Costa Rica, China, norte de Asia. Entonces, eso fue muy popular, lo he visto en muchas partes de la red. A veces lo comparten sin nombre, pero es algo como un libro de un página, lo llamo, porque se ven no más la evidencia de existencia de esta iconografía centrada en la mujer. Bueno, otras, luego hice más pósteres, estas de las cerámicas en forma de senos que había discutido antes, y no sé si, no puedo apuntar con la cursor, pero, y la otra, sacro vulva. Eso llegó a ser 2 pósteres porque habían tantas imágenes. Esta que se ve aquí son de estatuillas, relieves, pinturas de la vulva como centro de potencia, no como blanco de ataque, sino la vulva de poder, de origen. La palabra yoni en India quiere decir origen, como que también la vulva. Y luego alguien ha escogido a todas las mujeres con cuernas. Entonces, Cuernos. cuernos, ok, yeah. I'm thinking Cuernavaca, ok, yeah. Yeah, so aquí tenemos Isis, también alada, pero con el disco del sol y cuernos de vaca. Esto es del pueblo en el sur de China, pueblo indígena, y un festival que es de las 7 hermanas, un festival de la rice. Esta en Indonesia, no recuerdo exactamente en qué parte, las mujeres con los cuernos del búfalo en Sumatra son el icono de la matrilineaje, el matrilineaje en esa sociedad de los Minangkabau. Esta, si lo crean o no, es una imagen de Juno, la diosa Juno, pero no es romana, es etrusco.
pero Yuna muchas veces tiene un aspecto de cabro. Y luego estos, no sé de cuál pueblo sería, pero uno de los pueblos de Nueva México, la mujer y 2 hombres con esos tocados de cuernos. Ujú. Y luego esta me invirtió cuando la vi la primera vez, porque tenemos a una mujer pintada, la cara, el cuerpo, pero cuando se mira las manos, tiene uñas de ciervo, como una shapeshifter, un cambiadora de forma, Ajá. de chamana. Y esa otra, la cultura del sudeste de España, la ibérica, la dama de Baza. Hay varias grandes, pues no muy grandes, pero esta mide como, no sé exactamente, 4 pies de tamaño, pero entronizada con alas otra vez. Y hay varias esculturas bellísimas en esta cultura ibérica de mujeres, o tal vez sea de la diosa Tani u otra diosa. Esta es una estatuilla memorial que conmemora a una mujer Mecatilile del pueblo Giriama, cuando los ingleses colonizaron al este de Kenia en el año 1911, algo así. Ella era profetisa que enfrentó la líder de una resistencia anticolonial. La arrestaron, pusieron en prisión 1,000 kilómetros de donde vivía. Ella se escapó y caminó atrás de across. A través. Gracias, a través de un campo donde había leones y elefantes, 10,000 kilómetros, regresó otra vez, la tuvieron prisionero, la transportaron a otro lado de Kenia y también esa vez se escapó. Al fin los ingleses tenían que acceder a las demandas del pueblo en contra de los impuestos coloniales que imponieron. Ahora las honran. Y esas son mujeres muy importantes en la cultura de Chile, la nación mapuche, las machis, la mayoría de los chamanes o mujeres medicinas son mujeres. Y se las ven aquí con el cutrún, no sé exactamente, un tambor que utilizan en sus ceremonias en las que llaman a las antepasadas, los fileo, y hacen curanderismo, profecía. Violeta Parra tiene una canción en que describe la chamán que asciende en una rehue, que es como una escalera de ancestros, y hace terminar una lluvia que ha pasado durante semanas, está ruinando a las cosechas. Voy a buscar esa canción o a ver si alguien del chat la conoce El y nos la pone. Guillatún, lo pueden encontrar en YouTube, el Guillatún. Bien. Y tenemos todavía otra imagen. Hay aquí. La portada de tu libro, la mujer en la carroza esta. Sí. Bueno, que dice a la izquierda el libro que viene muy pronto, espero, la mujer en la mitología griega. Y luego ese era el primer libro, Witches and Pagans, Brujas y Paganas, de que hablaba antes. Esta es una pieza de arte muy antiguo, como de los años 700, pero una imagen de las fatas que se hacía más antiguo. Y luego la traducción en italiano, todavía no en español, Streghe Pagane, el igual libro que se publicaba en Italia.
todavía no en español, pero sí está en proceso. Sí, No, no, porque es cuestión de los fondos que no tengo. Hay que pagar mucho que alguien sería mejor para mí si a un editorial lo lo haría, porque contratara. pagar por la traducción y luego, para enviar los libros es mucho trabajo. Yo no tengo espacio en mi casa para todo eso. Claro, no, y Un ya, día de tal por sí vez, eso es mucho. Sí, sí, ya es demasiado. bueno, a ver si encontramos el modo. Max, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí. Detrás de cada una de esas imágenes hay una historia fascinante. Reitero la invitación o la sugerencia a quienes nos acompañan hoy a que se asomen a esa maravilla que es el archivo que has reunido a lo largo de estos más de 50 años y además que tan generosamente pones a disposición del público. ¿Hay algo que podamos hacer, además de seguir tu trabajo, para apoyar esto que haces? Sí, la cosa es que cuando salí de la sesión era porque estaba buscando a la dirección porque se pueden firmar a mi email list, para recibir notificaciones. Y voy a probar a ver si lo puedo hacer sin Sí. terminar Oh, no se pudo, a ver, ahorita regresará. Y bueno, se lo pido yo y lo ponemos después en el chat, aunque no sé en este momento, pero ay, espero que vuelva Max, porque sí dan ganas de despedirse en forma y no haberla perdido así, este, súbitamente. Ay, no. Aquí estás. Bueno, Max, después me lo pasas y nos encargamos de ponerlo. No, ya lo tengo, lo voy a Sí. escribir allá en comments, pero estoy Ok. buscando dónde puedo. No me deja, Creo no que me alguien deja ya lo puso. escribirlo. Es este de madmimi.com, signups. Ya. Ok, alguien lo puso y ahora alguien de WDI México nos Ok, hace muy bien. favor de volverlo a ¿Por copiar. qué? Porque la cosa que quisiera decir es que quisiera hacer unas de mis presentaciones visivas sobre matriculturas o las casas de brujas o lo que sea en español, pero tendré que hacerlo en Zoom y saber cuáles son las mujeres que se interesarían hacerlo. Entonces, por eso Ah, necesito las emails para poder hacerlo. ajá. Porque, Pues nosotras, por lo pronto nosotras en WDI vamos a promover eso para que no solo las que estuvieron hoy con nosotras y después vean esto que quedará en nuestro canal de YouTube, sino también quienes se topen con algún otro post nuestro en Instagram o en Facebook o en Twitter, sí, que gracias. Yeah, sí. sepan que existe esa posibilidad, porque sí, claro, sería fascinante tener en español una de tus pláticas y de una vez te ofrezco también mi ayuda si necesitas apoyo para traducir algo o lo que sea. Gracias. Eso me ayuda mucho porque ya ves que no siempre encuentro la palabra justa. No, pero no, además tu español es mejor que el inglés de cualquiera de nosotros, así que no, qué maravilla. No sabíamos que hablabas español, te habríamos invitado mucho antes, pero qué bonito descubrirlo ahora. Me Y, encantaría poder compartir las imágenes porque tiene mucha más potencia y también credibilidad de poder verlo. Y yo puedo describir con 1000 palabras, pero cuando se ve hay un sabor y un poder en las imágenes, es testimonio directo, claro, es la evidencia. pues vamos a encargarnos de que eso se pueda hacer, Max, porque sí, o sea, es algo, un regalo que tú nos das, entonces vamos a asegurar que eso pase. Muchísimas gracias por todo. Y Y gracias por haberme invitado, un placer. sí, Max. Pues gracias a quienes nos acompañaron. Además de invitarlas a seguir el trabajo de Max, a firmar aquí en esta dirección que nos pusieron, las invitamos, si es que no lo han hecho, a sumarse a la página de WDI y a firmar la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. Los sábados tenemos a las 8 de la mañana hora de México un webinario
siempre con mujeres que hablan de lo que está pasando en sus países, porque este ataque al feminismo y al habla de las mujeres no está ocurriendo nada más en unos cuantos lugares, sino en todo el mundo. Y tenemos interpretación simultánea al español casi todos los sábados, así que nos toca temprano ahora que en México estamos sin horario de verano a las 8 de la mañana, pero vale mucho la pena. Y nos estamos encontrando. Gracias a todas.